a estar hablando del reinado del rey Acaz, allá en el capítulo 7 del libro de Isaías. Estamos estudiando el libro de Isaías y cómo en cada uno de los acontecimientos de la nación de Israel, en su relación con Dios y en su relación con sus vecinos, los pueblos que habitaban junto a ellos, como la decadencia progresiva, moral, espiritual, como la nación del Señor, desde su gobernante hasta el común del pueblo, se fue alejando del propósito, del llamado de Dios, del plan de Dios, y como consecuencia de haberse alejado de Dios ese pueblo y sus gobernantes, quedaron a merced de sus enemigos y fueron diezmados, sus ciudades fueron saqueadas, quemadas, el templo fue destruido, como después fueron llevados cautivos todo lo que es el reino del norte, Efraín o Israel, todo lo que es Samaria, toda esa región fue prácticamente destruida por los asirios, y como el reino del sur, Judá, también por los babilonios, fue sitiada, fue tomada, fue saqueada, y también fueron llevados cautivos allá a Babilonia. Como el Señor les promete que después de haber pasado por todas esas circunstancias terribles, devastadoras, que causaron tanto dolor en ellos, Dios, una promesa de Dios de una futura redención para ellos, que el Señor los traería de vuelta y nuevamente confirmaría su pacto, que el pacto que le había hecho a Abraham allá en el desierto, de que de él saldría una gran nación y que esa nación sería de bendición a las demás naciones. El libro de Isaías un poco nos habla de ese tiempo, está muy familiarizado, o se podría decir muy entrelazado con el libro de Reyes y el libro de Crónicas, porque habla justamente de ese periodo de la decadencia de la monarquía de Salomón, como después sus hijos dividen el reino, y cómo se fue progresivamente debilitando y sus enemigos cada vez se hicieron más fuertes. Acuérdese que en los 40 años que reinó David, en los días del rey David, fue cuando más se expandió en la nación de Israel, más territorio conquistó. La característica que tenía David, porque su reino fue un reino bueno, era que él mantenía la paz interna de Israel a través de fortalecer su ejército, a través de conquistar, de obligar a sus enemigos, a través de poner a Dios en el lugar correcto, dedicarle a Dios el tiempo y dedicarle a Dios todo lo que Dios merece. Cuando Dios está en el lugar correcto, una nación es bendecida, su pueblo es favorecido. Eso le pasó a la nación de Israel en los tiempos de David. David tenía tres características fundamentales. Era un hombre común que fue tomado de detrás, era un pastor, un cuidador de las ovejas de su padre, era un hombre común, fue tomado del vulgo, del pueblo, fue un hombre que vivió la guerra también, y fue un hombre que fue perseguido también. David puso siempre a Dios primero, y eso lo caracterizó y engrandeció su reino. Él reinó por 40 años, reinó 7 años en Hebrón, y después 33 años en Jerusalén. A Jerusalén la puso como la capital del reino, y ese reino fue creciendo, se expandió. Fueron los mejores años de Israel. Y después vino Salomón, su hijo, y su hijo reinó también por 40 años, pero como el ascenso de Salomón y la caída de Salomón, porque Salomón no era como David. Como les dije antes, David fue tomado del pueblo y vivió la guerra y fue perseguido,
era un hombre que había experimentado, era un hombre que fue ascendiendo, pero experimentó todas las facetas del ser humano. En cambio, Salomón nació en el palacio, tenía todo lo que quería, nunca tuvo que esforzarse por tener las cosas. No vivió la persecución, él fortaleció, porque de hecho en los tiempos de Salomón fue cuando más rico fue Israel, pero esa riqueza tuvo que ver no con proteger la paz interior a través de fortalecer a su ejército, sino Salomón hizo alianzas con sus enemigos. Él protegió la paz a través de las alianzas, pero esas alianzas le costaron a Israel su decadencia. Porque, por ejemplo, tomó la hija de un faraón como esposa y trajo el culto de ellos. Se quería asegurar la fortaleza de los egipcios. Fíjese la decadencia que también en ese momento estaba sufriendo Egipto para entregar a una de sus hijas. Cuando un reino está fortalecido, no entrega a una de sus hijas, toma a las hijas de los otros pueblos. Pero en este caso Salomón toma a una de las hijas de Faraón, la toma como una de sus esposas, pero también con ella vino su cultura, su religión, su idolatría. Entonces, lo que hizo Salomón fue negociar, hacer la paz a través de los negocios con sus enemigos y también ellos introdujeron dentro del pueblo, él permitió que ellos introdujeran dentro del pueblo sus creencias. Y dejaron de ser, dejó de ser el Señor la fuente de adoración, el centro de la nación. Sin embargo, Salomón construyó ese templo tan magnífico, pero era todo exterior, porque interiormente el corazón estaba dividido. Cuando a veces servimos al Señor exteriormente y parece que estamos dedicados a la obra de Dios, pero interiormente nuestro corazón está dividido, hay ambigüedad, hay altibajo. Tenemos al Señor, pero también nos apoyamos en nuestra fuerza, en nuestros recursos, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, y eso no nos hace bien. Tenemos que aprender a confiar siempre en el Señor, a depender siempre del Señor. Mientras el Señor esté en el lugar correcto, los cielos siempre estarán abiertos y la bendición de Dios siempre estará fluyendo. Amén. Cuando hay un pueblo que adora a Dios, hay un Dios que se manifiesta, el Señor se manifiesta con poder, sanando, liberando, proveyendo, guardando a su pueblo. Entonces, después de la muerte de Salomón, ahí es cuando ya se divide el reino. Los antiguos conflictos que había entre la casa de Benjamín, que venía de la casa del rey Saúl, y por otro lado, la casa de David, la tribu de Judá, se dividió el reino. El reino del norte, la casa de Efraín, se fue llamada Israel, el reino del sur, 2 tribus, Judá. Y trajeron a Jeroboam para que reinara sobre Israel, y Jeroboam, que había vivido en Egipto, vino con toda esa carga religiosa, idolátrica, que nunca se fue de Samaria, nunca se fue del norte. Eso fue lo que causó la tremenda decadencia. Eso cada vez progresivamente se iban arruinando cada vez más. Los enemigos cada vez se hacían más fuertes en contra de ellos. En cambio, Judá, por otro lado, el reino del sur, tuvo sus altibajos. Ellos mantuvieron la línea monárquica de la casa de David, pero hubo reyes buenos, hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, lo recto ante los ojos de Dios, y reyes que hicieron lo malo, no hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Y nosotros sabemos que cuando uno hace lo bueno ante los ojos de Dios, o sea, se mantiene en el camino del Señor, buscando complacer al Señor en todo lo que el Señor requiere de nosotros, Dios se compromete a bendecirnos, a cubrirnos, a sanarnos, a prosperarnos, si bien siempre nos va a amar el Señor, porque siempre Dios llamó a toda la nación su pueblo, aunque estaba dividida, aunque había parte que era idolátrica, pero siempre Dios la consideró a toda la nación, su nación. Y sin embargo, el reino del sur tuvo sus altibajos. Hoy vamos a ver cómo en medio de ese contexto, estamos hablando de unos 400 años,
En ese contexto, Dios fue llamando a diferentes hombres, diferentes mujeres, para hacer su voz profética. Porque Dios siempre nos está llamando al arrepentimiento, siempre nos está llamando al cambio, a volvernos a Él, por más lejos que nos hayamos ido, por más oscuro que sea el camino que hayamos tomado. Dios nos atrae nuevamente a Él. Como le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer contigo. Y aunque te vayas muy lejos de allá, te voy a traer. Aunque te vayas a tierra lejana, de allá te voy a traer para que cumplas mi propósito, para que cumplas mi llamado. Dios está interesado en nosotros. Es lo que usted y yo tenemos que saber, que Dios se interesa porque nos vaya bien, que Él está comprometido con nuestra vida, que Él nos ayuda, que Él nos levanta, que Él nos provee, que Él nos sana, que Él nos libera, que Él nos corrige como un padre, que Él nos disciplina como un padre, porque el padre que ama, dice, corrige, disciplina. El padre que ama es el que está interesado en que la vida de ese hijo vaya en un progreso ascendente, permanente, que sea permanente, que sea escalonado ese proceso de crecimiento de ese hijo. Y ahora vamos a ver cómo llamó a Isaías en el capítulo 6, cuando le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Acuérdense que eran los tiempos en que había muerto el rey Usías, rey que había comenzado bien, se había fortalecido también a Judá, la había equipado con armamento, había construido caballos y carros de combate, había fortalecido su ejército, se había dedicado a hacer las cosas bien, pero al final se enorgulleció, se enalteció, quiso hacer lo que a él no le correspondía, eso le trajo aparejado la lepra, y él muere en una casa alejado del pueblo, leproso. Ahí, en ese tiempo en el que él cae enfermo, su hijo, que se llamaba, fíjese, el hijo de Usías se llamaba Jotam. Jotam fue corregente de él, o sea, correinó con él. Como el otro estaba enfermo, el padre, murió leproso, su hijo fue corregente con él poco tiempo. Y a su vez, el rey que hoy vamos a ver, que es Acaz, también fue corregente con Jotam. ¿Por qué? Porque había un movimiento pro-sirio metido dentro de Israel, porque los enemigos, los pueblos vecinos se habían metido dentro de la cultura, la forma de vida, era parte del diario vivir de los israelitas. Y dentro del gobierno israelita había un partido pro-sirio, o sea que estaba a favor de los enemigos, o sea, se estaban debilitando internamente cuando se hacen alianzas políticas, porque están débiles espiritualmente. Eso el enemigo aprovecha para socavar, que de hecho vamos a ver cómo después se levanta el rey de Siria y termina en una coalición en contra de Judá, matando 120.000 hombres en un solo día, una masacre, y fueron detrás de Israel, de Judá, pero no la pudieron tomar a Jerusalén. Pero sin embargo causó una devastación tan grande que toda Samaria quedó en ruina, todo el norte quedó en ruina, fue saqueado, progresivamente fueron diezmados los pueblos, llevados cautivos los que quedaban, y cómo también el rey Acaz hace alianza con los asirios. La palabra asiria significa una navaja alquilada, una navaja afilada y alquilada. Fue el instrumento que Dios usó también para tratar con su pueblo. Vamos al texto. En el capítulo 7 del libro de Isaías, dice que aconteció en los días de Acaz. Acuérdese que usted tiene que tener un marcador y un anotador.
Y cuando ve un nombre, anote ese nombre e investigue. Acuérdese que el libro de Isaías está muy emparentado o entrelazado con el libro de Crónicas y con el libro de Reyes. Con los libros de Crónicas y con los libros de Reyes. Y váyase allá al capítulo 28 de Segunda de Crónicas y se va a encontrar ahí también como el cronista nos habla y nos muestra el reinado del rey Acaz. Dice Isaías capítulo 7, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y hermano, acá también hay una lección. Por más que el enemigo se levante en contra del pueblo de Dios, si Dios no lo permite, si Dios, eso no es permitido por Dios, por más que haya una coalición, por más que se junte el enemigo, no podrá en contra de nosotros. Dice que el enemigo vendrá por un camino, el Señor se levantará por nosotros y orará por 7 caminos. El Señor es nuestra defensa, el Señor es nuestra protección. Y en estos días en que se ha incrementado la violencia acá en la República Argentina y en toda la región por causa de los problemas que estamos teniendo, no solo los problemas sociales, sino los problemas políticos, económicos que hay, porque los problemas de Latinoamérica tienen su raíz en lo político, en lo ideológico, porque Dios ha bendecido esta tierra, es una tierra bendita, hay abundancia de bienes, pero lamentablemente los malos gobiernos han devastado, han saqueado, han permitido que los extranjeros se apropien de lo que debería ser aquello para lo cual Dios preparó para que la gente de esta región prospere y sí ayudar a los demás, pero primeramente a la gente de nuestra región. Eso le pasó a Israel. Israel permitió que sus vecinos, sus enemigos, tomaran de lo suyo. Lo debilitaron y después lo empobrecieron y después lo saquearon. Eso pasa en estos tiempos. Ahora estamos en el siglo XXI, pero las mismas características que pasaban en estos reinos pasa hoy en los gobiernos de hoy día. No solo en las monarquías, sino en los gobiernos también democráticos, en los gobiernos que son también comunistas. Vemos como dice el proverbio 29.2. Fíjese lo que dice el proverbio 29.2. La palabra del Señor dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Pero también dice la palabra de Dios, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando domina el que no tiene piedad, cuando domina aquel que no se acuerda de los necesitados, el impío el que no tiene piedad. Cuando domina el impío, el pueblo gime. Eso es para que nosotros reflexionemos. Nosotros que tenemos la posibilidad de cada tanto ir a las urnas, pensar y pedirle a Dios la guía. ¿Quién es el justo? ¿Y quién es el impío? Y ahí poder nosotros colaborar desde nuestro lugar para que gobierne el justo. Dice la palabra del Señor que el rey Acaz reinó 20 años y fue uno de los reyes más indignos de la casa de David. ¿Por qué? Porque no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Este rey no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Como le dije antes, era una persona que no tenía valor, no tenía patriotismo, era una persona que no tenía energía, no tenía prudencia, era una persona impía, no tenía piedad. Ni aún tenía respeto por las tradiciones, ni por la casa de su padre David. Era una persona que no tenía valor, se debilitó,
no confió en Dios como debería haber confiado, no defendió la fe genuina. Y por lo tanto, mire lo que hace, trae las prácticas idolátricas de los asirios, inclusive implementó los lugares de adoración pagana, idolátrica, trajo nuevamente el culto a Moloch. Él, inclusive él mismo, ofreció a su propio hijo al fuego de Moloch. Ese era el rey que se había levantado para gobernar el pueblo de Israel. Una persona sin valor, sin piedad, sin energía, sin patriotismo, sin prudencia. Esas son las consecuencias que a veces traen los pueblos. Hoy lo vemos en la sociedad. ¿Cómo son nuestros gobernantes? ¿Cómo ven la necesidad del prójimo? ¿Cómo atienden? ¿Con qué sabiduría? ¿Con qué capacidad? Y uno no se planta en un lugar acá de criticar, sino de analizar. Gente que sube al poder, que no son probos, no están a la altura de los desafíos. Qué importante que nosotros, como pueblo de Dios, también reflexionemos cada vez que tengamos que tomar un lugar de autoridad. Y ya un padre de familia, una madre de familia, está en un puesto de autoridad puesta por Dios. Y para eso nosotros tenemos que tomar la responsabilidad, el valor, la prudencia, el coraje, la fe, estar aprobado, ser probo, estar aprobado por Dios. Y si no lo estamos, pedirle a Dios las herramientas, pedirle a Dios sabiduría. El Señor dice cómo se obtiene la sabiduría en el libro de Santiago. ¿Eh? ¿Y de qué manera tenemos que pedir la sabiduría? ¿Cómo viene la sabiduría? ¿Mm? Y el que pida, pida con fe, dice, no dudando, porque el que duda es como la onda del mar. Entonces, Dios quiere darnos sabiduría para ser buenos gobernantes en nuestro lugar de poder que el Señor nos ha dado, de dominio que el Señor nos ha dado, ya sea un puesto laboral, ya sea la casa, gobernar la casa, la economía de la casa, la crianza de los hijos, el matrimonio, y si algún otro tiene alguna función ministerial o social o política, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios coraje, pedirle a Dios valor, pedirle a Dios fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, está lejos de Dios, de la voluntad de Dios, del plan de Dios, de la bendición de Dios. Siempre todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con fe, movernos en fe. ¿Y qué fe? Es confianza en Dios, sabiendo de que Dios sigue sentado en su trono con toda autoridad, con todo dominio, con todo poder. Si nuestros gobernantes reflexionaran que sin Dios es imposible gobernar su creación, porque solo Él aprueba el gobierno y solo Él le da las herramientas necesarias a un gobernante para poder administrar sus riquezas, a de Dios, porque todo lo que existe le pertenece a Dios. Importante sería tener gobernantes temerosos de Dios, que se dejen guiar por la palabra de Dios y por el consejo de Dios, que se junten con los consejeros santos de Dios, aprobados por Dios también, porque también hay de esos que no son aprobados dentro del camino de Dios también. Y nosotros tenemos que tratar de corregir cada día nuestras vidas para estar aprobados como un obrero, como Pablo dice a Timoteo en el capítulo 2, cuando le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y Timoteo se encargaba de una de las iglesias más importantes, ¿eh? La tercera capital más importante de Roma, la antigua Constantinopla, Efeso, que ahora es Turquía. Allá Pablo lo encomienda a Timoteo que se encargue de esa iglesia y tenía que estar preparado. Dice, no tengas temor de tomar esta autoridad,
porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero Acaz, Acaz fue un rey que no hizo lo recto ante los ojos de Dios. No estaba a la altura del desafío en ese momento. Y por lo tanto, desde lo gobernante hasta lo más bajo, digamos, de los escalafones de autoridad, se corrompieron. El pueblo se corrompió. La nación toda se corrompió. O sea, quebraron el pacto. Se dejaron influenciar por los enemigos. Se debilitaron al poner su confianza en vez de en el Señor, sino en sus alianzas políticas. Ahí fue cuando perdieron. Ahí fue cuando vino el enemigo y los arrasó. Pensemos nosotros, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con Cristo. Si le estamos permitiendo al Espíritu Santo trabajar en nosotros, al renunciar cada día a todo eso que nos afea, que nos daña, que no nos deja crecer como hijos de Dios. Pero si no reconocemos que estamos equivocados, si no reconocemos que necesitamos ayuda, si no reconocemos que necesitamos cambio, difícilmente Dios nos puede ayudar. Qué bueno que hoy busquemos la ayuda de Dios, busquemos la guía de Dios, nos volvamos a Él. Si tenemos un problema en la familia, con los hijos, en lo económico, en la salud, en el matrimonio, qué bueno que nos volvamos al Señor, diciéndole, Señor, sin ti, Señor, sin tu bendición, sin tu consejo, sin tu favor, será imposible, Señor. No estaré a la altura, no tengo los recursos, no tengo la habilidad ni la sabiduría para gobernar un pueblo tan grande. Te necesito, Señor. Fíjese que dice el versículo 2, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo. Cuando llegó la noticia al rey Acaz, un corazón que no estaba confiado en el Señor, que no estaba firme en el Señor. Cuando el corazón no está confiado en el Señor, no está firme en el Señor, ¿qué es lo que pasa? Se desestabiliza, le entra el temor, la desconfianza, se derrumba, toma malas decisiones. Por eso es importante afirmar el corazón con la palabra de Dios. Por eso es importante tener una vida diaria de oración, un estudio sistemático de la palabra de Dios y cumplir nuestra misión, que es ganar al mundo para Cristo. Qué importante que es eso y que nosotros podamos en este tiempo volvernos al plan de Dios. Dios te ha llamado. Dios te va a dar las herramientas. No tengas temor. El Señor te va a ayudar. Nos queda un minuto de tiempo. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 2. Estamos leyendo el capítulo 7 de Isaías. El versículo 2 dice, y vino la nueva, algo nuevo, una noticia nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Acuérdense que Efraín es el reino del norte, o sea, los propios de su pueblo. Este era el pueblo de Israel, el reino del norte, Efraín. Se había confederado con Siria para ir en contra de Judá, el reino del sur, sus hermanos, la propia nación. Y ya dice acá el Martín Fierro, ¿no? De José Hernández, que dice que cuando entre hermanos se pelean, ¿qué pasa? Los devoran los de afuera. Qué importante que es, ¿no? Cuando la República Argentina y en Latinoamérica y en el mundo, hoy he escuchado las noticias, el mundo ha girado en todo lo que tiene que ver con los conflictos ideológicos, la famosa grieta, el pelearse internamente, el mantenerlos divididos internamente, cómo el extranjero aprovecha, cómo el enemigo aprovecha. Qué falta de sabiduría, qué falta de altura, ¿no?, a nuestros gobernantes, qué falta de altura, porque lo que tienen a veces es esa arrogancia,
ese orgullo, esa terquedad que tanto daño le hace al pueblo. Porque al tener esa terquedad, esa arrogancia, esa insensatez, hay mucha gente que gime, que sufre, que son los excluidos, que son los desvalidos, que se quedaron sin trabajo, que perdieron su fábrica, los que no pueden mantener su hogar y llevar alimento a su casa, los que no pueden pagar un tratamiento médico, porque toda esa arrogancia, esa altivez, esa insensatez, esa terquedad, lo que genera es dolor, como que el hombre es todopoderoso, que no se dan cuenta que la vida pasa, que ya no son jóvenes, que también la vida les va a pasar a ellos, que la enfermedad no discrimina, que la muerte no discrimina. La insensibilidad, la impiedad, la indiferencia, el egoísmo, el egocentrismo, parecería que son las características de los que nos gobiernan. Hay un doble discurso. Por un lado, la demagogia, decir, sí, pensamos en el necesitado, estamos pensando cómo ayudarlo, estamos planeando cómo ayudarlo, pero jamás se nos pasan los años, pasan las décadas, y el pobre sigue más pobre, y el rico sigue más rico, y las desigualdades cada vez son más notables. Qué importante que nosotros levantemos una voz profética diciendo, basta ya, paren con esto. Dejen a Dios orar. Tengan misericordia. Tanto al justo como al impío, como dice Eclesiastés. Tanto al uno como al otro la vida le pasa, el tiempo le pasa. Todo vanidad debajo del cielo. Hagamos algo hoy que podemos. Pongamos a Dios en el lugar correcto. Seamos misericordiosos, pero no de palabra, de hechos, generosos de hechos. Seamos sabios, dejémonos ayudar. Hay gente preparada, hay gente proba, hay gente que está al nivel, que está capacitada, que a lo mejor no tiene la influencia, el poder, el prestigio, el reconocimiento, pero hay mucha gente preparada, capacitada, porque a veces creemos que somos los únicos. Estamos equivocados. El único es el Señor. Acaz fue un rey que no estuvo a la altura, temeroso, tramposo. A su propio hijo ofreció al fuego de Moloc, sin amor. Qué tremendo. Eso es lo que muchas veces nosotros notamos hoy en día. Cómo se ha alejado la sociedad de Dios. Porque ¿quién es Dios? Es el Creador, que nos ama, está hecho de amor. Él ama al hombre. Él quiere que le vaya bien al hombre. Él está interesado en el progreso del hombre. Y cuando hablo de hombre, hablo de mujer, hablo de la familia, hablo de la raza en general, hablo de la creación en general. Él quiere el progreso. Ahora, cuando este rey, que no estaba a la altura, se entera que Efraín, el norte, con los sirios se habían juntado para hacerle la guerra, ¿qué hace? Fíjese lo que hace. Y se estremeció el corazón. Cuando llegan las malas noticias y el corazón no está firme en Dios, no está aferrado en Dios, y la palabra dice, no tendrás temor de malas noticias.
Porque como dice la Escritura, yo puedo vivir confiado, porque Él es mi refugio, Él es mi torre, Él es mi castillo, Él es mi defensa. Él pelea mis batallas. Él es mi paz, Él es mi luz, Él es mi guía, Él es mi Señor. Él no me fallará, Él no me traicionará, Él no me abandonará. Estará conmigo siempre. Él me dará fuerzas, Él sanará mis heridas, Él borrará mis rebeliones, Él perdonará mis pecados, Él limpiará mi vida. Ese es el Señor, ese es el Señor Jesucristo. Ahora se estremeció el corazón de ese gobernante. ¿Por qué? Porque no estaba en Dios ese corazón. Importante que nuestro corazón esté en Dios. Importante que nuestra vida esté cimentada en la roca de la eternidad. Jesús llama eso hombre prudente, aquel que edifica su casa sobre la roca. Que cuando crecen los ríos, cuando soplan los vientos, cuando dan con ímpetu contra aquella casa, no la derriban. Pero el insensato construye su vida sobre la arena, sobre lo superficial. Y cuando crecen los ríos, cuando soplan los vientos, cuando dan con ímpetu también contra la casa del imprudente, ¿qué pasa? Se derrumba. Y ahí vemos matrimonios derrumbados, que por fuera parece que están todo bien. Hay una fachada, hay una imagen, pero interiormente están en la ruina. Familias derrumbadas, instituciones derrumbadas, naciones derrumbadas. ¿Por qué? Porque no están cimentadas sobre la roca eterna. No hay prudencia, no hay sensatez, no buscan a Dios, no se dejan ayudar por el Señor. Cuando nos demos cuenta que realmente necesitamos a Dios, sin Dios es imposible. Y algunos creen que Dios no existe. Y la persona que cree que Dios no existe, esa persona está en problema. No se dio cuenta cómo funciona todo. Quien se cree que creó todas las cosas, quien diseñó, quien perfeccionó todas las cosas. Hay un creador, es el Señor eterno. Ahora, fíjese, dice, el corazón, y se estremeció el corazón y el corazón de su pueblo. O sea que vemos que cuando el que gobierna está mal, el pueblo está mal. Cuando no hay firmeza espiritual en el que gobierna, tampoco hay firmeza espiritual en el pueblo. Porque esta decadencia, como les dije antes, moral, espiritual, esta decadencia de fe, no solo fue en los gobernantes, sino en todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. Se habían alejado de Dios. Y aunque por ahí hacían las fiestas solemnes, hoy la gente que hace la Pascua, la Navidad, la Semana Santa, y todas esas, pero están lejos de Dios. Están alejados de Dios. Se arrodillan ante una imagen, pero no le creen al invisible, al poderoso. Y dice, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, así se estremecieron. Ahora fíjese la característica, que el escritor dice que se estremecieron como los árboles a causa del viento. Y a veces nosotros tomamos la experiencia de la palmera o la experiencia del cedro del Líbano, que son árboles que destaca el Señor, que el justo es como la palmera, plantado junto a las aguas. Porque ¿qué hace la palmera? La palmera, usted entierra, o la semilla de la palmera se entierra, y tiene un proceso que por 4 años usted no ve nada, pero esos 4 años la palmera está creando una red subterránea de raíces, se afirma para que cuando empieza a crecer, su crecimiento es constante, no para así. ¿Pero por qué? Porque después, cuando soplan los vientos,
cuando vienen las inclemencias del tiempo, se puede tambalear, pero no se quiebra, porque la red subterránea de raíces que tiene formada la sostienen en los momentos difíciles de la vida de esa planta. O como el cedro del Líbano, que es uno de las maderas más preciadas del mundo. Inclusive la nación del Líbano, en su logo de su bandera, tiene un cedro, porque ese cedro del Líbano crece entre los peñascos de las rocas. Y usted sabe que cuando el árbol está en el proceso de gestación, la raíz que hace se hunde, va abrazando la roca y golpea la roca y abraza la roca y golpea la roca y abraza la roca hasta que busca el lecho de agua. Y una vez que encontró el lecho de agua, empieza a crecer y su crecimiento es constante. Es una madera tan noble que aún ni los parásitos, ni las polillas, ni los insectos, es como que tiene una insecticida natural. Hasta los sarcófagos de los faraones egipcios fue hecho con eso, o el interior del templo de Salomón fue hecho con cedro, revestido con cedro del Líbano por la calidad de esa madera. Pero fíjese el proceso, está aferrado, está cimentado. Entonces, acá cuando vino la noticia de que Efraín, el reino del norte y los asirios se habían puesto de acuerdo para ir en contra de Judá, se estremeció el corazón del rey y se estremeció el corazón del pueblo a causa de esta noticia. Como los árboles, dice, cuando el viento los azota, se estremecen. Hermanos, no tendrás temor de malas noticias. Tu vida tiene que estar firme en el Señor. Van a venir tormentas, la vida trae tormentas. La vida trae esos matices, días buenos, días de lucha, días de desierto, días de tristeza, días de pérdida, días de dolor, días de enfermedad. Esos altibajos, esos matices tiene la vida. Así es la vida, tanto para el justo como para el impío. Pero aquel que está cimentado en el Señor sabe que si tiene que atravesar el proceso, el momento difícil, Dios estará con él. El Señor lo sostendrá. El Señor le dará consuelo, el Señor le dará fortaleza, el Señor le dará paz para poder continuar un día más. Qué bueno es confiar en el Señor. Qué bueno ser un pueblo confiado en el Señor. No como lo fue acá, un rey que no hizo lo recto ante los ojos de Dios, que fue un rey débil, temeroso, impiadoso, no tenía piedad, cobarde, traidor, idólatra. No estaba a la altura. No estaba a la altura. Oremos para que Dios ponga gobernantes que estén a la altura de este tiempo, de los desafíos que trae este tiempo. Los grandes desafíos que trae este tiempo. Y no importa la ideología política. Yo acá no estoy hablando de política. Pero estoy hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero pensemos, oremos al Señor. Que Dios ponga sobre nuestra nación, sobre nuestra región y sobre el mundo hombres que gobiernen con justicia, hombres que gobiernen con paz, hombres que sean temerosos de Dios. Porque eso va a ser la diferencia. Siempre va a ser la diferencia. Termino con esto. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sarjasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ellos por rey al hijo de Tabel,
Por tanto, Jehová el Señor dice, así no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, escuche esto, acá está el secreto. Este es el rema, esta es la palabra espiritual. Si vosotros no creyereis, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque al que cree todo le es posible. Como le dijo el Señor allá en Betania, la hermana de Lázaro. Si creyeres verás la gloria de Dios. Dios quiere que nuestra fe vaya en crecimiento. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Acá terminamos. Si no creyereis, no permaneceréis. De eso se trata el Evangelio. De creer a las promesas de Dios. De creer que el Señor Jesucristo es un Dios real, presente, que está interesado en nosotros, que nos asiste, que su presencia está con nosotros. Su presencia es su persona. Su presencia es el presente. Que Él está presente todos los días en nuestra vida con nosotros. En cada momento. Y aunque el enemigo se levante, y aunque el enemigo haga planes para destruirnos, Dios se levantará por nosotros. Él peleará nuestra batalla. No habrá para que pelees, porque vuestro santo Dios por vosotros peleará. Glorificad al Señor. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. De vivir una vida dependiente en obediencia al Señor, haciendo la voluntad de Dios. Pero es una vida de fe, una vida de confianza. Te animo en